Sigue Terapia de Noticias. Está con nosotros Rosendo. ¿Cómo estás? Pero ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Se puede bajar los impuestos? Suena bonito. ¿Qué pensás? Mira, hay cosas que yo creo que esto me lleva, viste, a otra cuestión. Es decir, cuando vos ganás una elección y empezás un gobierno, ahí tenés que hacer todo lo que es difícil. Sobre el final ya no podés. ¿Entendés? Yo creo que esto, sobre todo para Macri, también vale para Fernández, ¿no? Si es reelecto, el punto es, mira, este tipo de cosas, hacerlo al principio. Shock, Los no primeros gradualismo. 100 días. No Pero gradualismo. escuchame, acordate, bueno, es Maquiavelo puro. Maquiavelo decía, el príncipe tiene que hacer todas las crueldades el primer día, porque si empieza a escalonar las crueldades, no sé Y si... para un si- reelecto es más corto, ¿eh? ¿no? Para un reelecto es más corto. Bueno, que el reelecto es otro tema. El reelecto no tiene reelección. Al no Pato tener Renco. reelección, no es Pato Renco. Vos ya no estás pensando en evitar costos políticos como si fueras en tu reelección. Es decir, no sé si me entendés, ya en el segundo mandato estás para pagar los costos. Ahora, Rosendo, Plata a la gente. Déjame decirle una cosita, Rosendo. El gradualismo le permitió a Cambiemos ganar las elecciones de término medio. Sí. Si no hubiesen ganado las elecciones de octubre del 2017, no sé si Macri podía completar el mandato. De hecho, del 1928, con un gobierno no peronista, completa el mandato. Bueno, a lo mejor esa lectura política justifica por qué no se tomaron todas las medidas duras y crudas los primeros 100 A ver, días. yo creo que Macri, el gradualismo nos llevó a una crisis fenomenal. Si no hubieran 57.000 millones del del Fondo Monetario, no sé si me decir, cuidado, esto, si el gradualismo nos llevó a una crisis de credibilidad en ese momento, que es lo que, digamos, se contuvo por un crédito excepcional del fondo, decisión política del presidente Trump. Pero vos fíjate que los 4 años no están terminando bien en crecimiento, PBI per cápita, no están terminando bien en este sentido. Yo creo que Macri termina, mi opinión, ¿no? Termina el mandato más que por el gradualismo, por un éxito fenomenal de política exterior. Porque el éxito de política exterior es el que le permitió tener el apoyo de la administración Trump en un momento crítico para evitar un colapso de la economía. Bien. ¿Cómo observás los últimos números que le dieron una mejora a Macri, aunque coinciden en estar algunos puntos abajo? Digamos, el gobierno, vos lo ves contento, ¿qué le conviene? Después hablaremos de Alberto Mirá. y sus andanzas. ¿Qué es lo que yo te diría? Sí, faltan 19 días, me parece, Sí, para las PASO. Exacto. Con esos números es mucho tiempo. Es decir, si tomamos la Nación, ¿no es cierto?, de ayer, y que en realidad te dice hay una diferencia de 3.6 en el promedio de las encuestas que tomó la Nación. Esa diferencia en 19 días, como funcionan hoy las elecciones, no es para nada irreversible. ¿Me entendés? Es decir, yo te diría que acá el punto que yo creo que va a tener más efecto no es la diferencia, es cuánto se acerque uno u otro al 45. Ese va a ser el dato que va a generar más efecto político. ¿Por qué? Porque vamos a una elección muy polarizada, hiperpolarizada, con lo cual, viste, si suman 80, 40 y 40, ya hay un 43-37. Cuidado, aquel que llegó a 43 va a tener un efecto político muy grande, porque con 45 ya ganás en primera vuelta. Es decir, yo creo que estamos mirando la diferencia y me parece que el número más relevante no es la diferencia entre uno y otro, sino la distancia del 45. ¿De 2015 un poco? No, ¿qué es lo que yo te diría? Primero, esta es la tercera elección presidencial con PASO. Esta es la tercera. En la primera se polarizó en las PASO 62%, que fue Wiener, Cristina. La segunda se polarizó el 68%, que fue Scioli, Macri. En estas pasos va camino a polarizarse el 80%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las diferencias, cuanto menos es lo que se polariza, son menos relevantes. Cuanto más es lo que está definido, esas diferencias son, más relevantes. El problema es que con 80, es decir, o a lo mejor es 82, 83, 78, no lo sabemos. La posibilidad de que alguien llegue cerca de 45 es alta. Entonces, ¿no? Rosendo, lo que vos pensás como factible es que todo se defina en la primera vuelta. Yo creo que con una polarización tan alta, eso es lo probable. Con una Ojo que lo polarización... está diciendo quien hizo acá un Digamos, anuncio. Un anuncio, un vaticinio. Porque Rosendo Pichetto. fue el que en un momento jugamos siempre este programa, es decir,
Da 2 consejos gratis a ver si se te contrata. Y Rosendo dijo, ¿yo? ¿Qué Macri? Y cuando dijo, Pichetto. Y todo el mundo dijo, y acertó Rosendo. No En acerté. este programa, claro. En ese mismo asiento. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es un escenario que le conviene en las PASO? Porque viste que se habla mucho de que el mercado, si ganara una PASO por X cantidad de puntos, los Fernández, podría inquietarse el mercado. Bueno, a ver. Podría complicarlo económicamente al gobierno. Ahora, si el gobierno lo empata mucho, supongamos, a la fórmula de los Fernández, deja de correrlo levemente de atrás, que pareciera que siempre fue, por lo menos en lo enunciado, lo ideal. Durán Barba queriendo correr un poquitito de atrás. ¿Qué es lo óptimo? Mira, 2 cosas. Para el Mira, gobierno, primero, ¿no? las PASO en realidad no están definiendo nada porque las 10 fórmulas no tienen competencia. Pero generan efectos políticos y económicos. Este es el otro tema. Que no decidan nada no quiere decir que no genere Clima político como vos decís efecto, siempre. ¿no es cierto? Y sobre todo porque tenés una economía volátil y un proceso electoral que se van en alguna medida interactuando. Ahora, yo te voy a decir dos cosas. Yo creo que hasta esta semana, por lo menos lo que yo escuchaba a los analistas de mercado, te decían, si la diferencia es menor a 5 puntos no hay que preocuparse. Escuchen esto, dale. Si la diferencia es mayor a 5 puntos hay que preocuparse. Es como que esos 5 puntos eran una frontera para preocuparse o no preocuparse, ¿no? Siempre hay que tener presente que los mercados siempre se reservan el derecho a cambiar de opinión, ¿eh? Sí, eso uno tiene que tenerlo presente ahí. Bueno, perfecto, ese es un punto. Me parece que ahora la preocupación está pasando a este punto que decíamos recién. Es decir, ¿cuán cerca o no se está del 45? Ahora, supongamos, Rosendo, de que hay una fórmula que obtenga el 43%, y la segunda fórmula el 41%. Sí. ¿No es cierto? ¿Vos qué pensás en una situación así? Digamos, ¿la gente apuesta más a ganador porque, bueno, este va primero? ¿O vos pensás que es un guarismo que se puede, un resultado que se puede revertir? No, perfectamente se puede revertir. Ajá. Ahora, esto te digo como analista político. El otro punto es sobre quienes toman decisiones económicas como Peri, un 43-41. Claro. Perfectamente se puede revertir. Es más, en política no hay imposible. Las elecciones son cada vez más imprevisibles en todo el mundo. Yo a veces digo, viste, hoy tenemos neurociencias que no teníamos hace 10 años para prever conducta. Big Data que no teníamos hace 10 años. Inteligencia artificial con los algoritmos que no teníamos. Y el votante es más imprevisible que hace 10 años. Sí, es Y verdad. todo eso Interesante. te permite prever Sí. un consumidor con mucha exactitud. Ahora, Pero no un votante. Rosendo, después de las PASO. Es muy interesante Está bueno todo eso. esto que dijo Rosendo. Después de las PASO, el que todavía está indeciso, ¿tiende a ir a ganador o, Por eso, o no? a eso preguntaba. No, mira, a ver, yo creo que el problema que tenemos hoy no es el indeciso, sino el voto blando. Que es otra cosa. El indeciso es que no sabe. El blando es que hoy está votando a uno y mañana me cambia a otro. Y eso en todo el mundo ha generado mucho más fluctuante. Con lo cual vos en realidad tenés los indecisos, pero tenés otra masa de votantes que son fluctuantes. Y que inclusive durante un proceso pueden cambiar varias veces de intención. Alguien te va a decir, ¿puede ser alguien que cambie de Macri a Fernández? ¿Y qué está esperando con lo difícil Puede que ser. es preverlo? Voto ¿Qué crees útil. que está esperando ese señor que es fluctuante o señora? A ver, distintas cosas, ¿no es cierto? Distintas cosas. Acá es donde, viste, no. Por eso cada vez más se utiliza este concepto, en alguna medida del consumidor, que es la segmentación. Vos no podés tomar un 10% de indecisos como un único universo. Dentro de este universo hay distintas motivaciones, ¿no es cierto? Ahora, los dos polos, hay que reconocer que si bien el voto es fluctuante, hay dos polos muy duros de cada uno, ¿no? Hay dos colectivos muy fuertes que pase lo que pase no van a cambiar el voto. Ahora ese voto blando, ese voto fluctuante, los dos lados los quieren convencer con el miedo. El miedo a que vuelva o el miedo a que siga. Pero siempre está la amenaza del miedo sobre ellos. Trabajás más sobre evitar un mal que de generar un bien. No Claro. sé si, es decir, es así. De cualquier manera, cuidado, la polarización es un fenómeno político universal. No pensemos que la polarización, mirá la política brasileña o la elección brasileña. Se está polarizando en alguna medida la política en Occidente. Mirá Estados Unidos, los demócratas, los republicanos. Esto es lo que, viste, lo que yo te diría, este fenómeno de polarización. Y también te voy a decir algo que es muy duro, pero es así. La campaña negativa tiene mucho más recordación que la positiva.
Claro. Yo digo, Que esta campaña voy es- a mejorar la educación. Y el otro dice, sos un ladrón. Se recuerda mucho más el sos un ladrón que voy a mejorar la educación. Esto es dramático, pero no sé si por eso... Pero y es más esto efectivo. Eso es Y esto es estudio universal. Con neurociencias y demás. De hecho, en el periodismo sabemos que una nota muy fuerte que dice algo que no es verdad, después una desmentida nunca tiene el mismo efecto. Absolutamente. Nunca, porque el primer impacto emocional que se registra más es el negativo. Bicho raro el ser Ahora, humano. eso te endurece las campañas en todo el mundo, digamos. No es un fenómeno... Te resulta más rentable trabajar sobre lo negativo que Rápido. lo propositivo. Ahí en el medio, lo que contaba Rosendo, están por cenar. Habrá una cena en Córdoba. ¿De qué se trata? Una cena que creo que pondría celosos a más de un candidato presidencial, porque Juan Schiaretti, de él estamos hablando, gobernador de Córdoba, va a cenar con su mujer y el presidente Mauricio Macri con su mujer en el hotel donde mañana se va a hospedar Mauricio Macri, porque como ayer contábamos acá, Mauricio Macri va a hacer una nueva visita a Córdoba, va a ser la 20ª visita a Córdoba que va a ser desde que asumió el mandato. Con lo cual vos te imaginás, ayer la definíamos a Córdoba como una meca electoral, hoy más que nunca Córdoba es fundamental para Mauricio Macri. ¿Es así Córdoba? Mira, yo te decía, primero, miramos, del 2007 ganó Lavagna en Córdoba, 2011 ganó Cristina, 2015 ganó Macri. Vos fíjate que es una provincia que tiene una gran independencia en la política nacional. Y Macri tiene, te lo voy a simplificar, tiene que compensar la diferencia adversa en el conurbano. Claro, y para exacto. compensar la diferencia adversa en el conurbano, Córdoba juega un papel Pero es importante. interesante ver el contraste, porque cuando lo recibió Schiaretti, Alberto Fernández, hace apenas una semana, ni café había en la mesa donde lo recibió en el Panal, que es la casa de gobierno cordobesa. Ahora, digamos, es en un ambiente un poquito más intimista, donde van a conversar, donde van a charlar. Dos dirigentes políticos que siempre han mantenido una muy buena relación, y de hecho que Schiaretti vaya con lista corta en Córdoba es un gesto más que elocuente hacia el oficialismo. Mirá, ¿no? yo creo que sí, porque eso le cuesta a 2 diputados nacionales la Así lista es. corta. O sea que es un gesto que tiene un costo. Tenemos 2 minutos, esperate, porque yo quiero en algún momento, antes de que se vaya Rosendo, preguntarle por estas situaciones de impulsividad de Alberto Fernández, si suman, si le modifican la aguja o no. Me guardo esa última para mí, hágala usted. Rosendo, Espert y Lavagna sumarán más o menos unos 15 puntos. Después de las PASO, que uno puede pensar que ahí va a haber el votante, va a votar a lo que dice su corazón. Pero después de las PASO viene quizás un poco más el voto útil. Esos 15 puntos de Lavagna y Espert, ¿son más de Macri? ¿Son más de Cristina? ¿Cómo juegan? Yo te voy a decir, y agrega a la izquierda. Ujú, y la La izquierda. izquierda, Claro. 3, 4, 4,5 va a tener. A mí me parece que el votante de Lavagna que va quedando es más peronista que no peronista. Es decir, cuando Lavagna era un candidato de 15 o 20, había gente del radicalismo, había gente del socialismo. Lo que va quedando Es más peronista. es más peronista, diríamos, ¿no es cierto? Los candidatos que terminó poniendo son más. Acá yo casi te lo partiría por la mitad por esto. En Lavagna de hace 60 días yo te hubiera dicho 70%, 60% Baramá. Que el Lavagna que va quedando lo veo más peronista. Los candidatos que lleva son más el vicepresidente, gobernador de Buenos Aires, etc. O sea, lo que Macri va subiendo va sacando de ahí. Ahora, el otro, el de los otros 2 sectores, el punto que hay que mirar es qué porcentaje de ellos está dispuesto a votar en blanco. Entonces, eso te iba a preguntar, el el voto en blanco, ¿cuál es el efecto? bueno, 2 cosas yo te diría. El votante Esper Gómez Centurión vota por Macri o en blanco. El de la izquierda vota por Cristina o en blanco. ¿Y el blanco a quién favorece? Bueno, Queda primero. teóricamente, es decir, en las PASO el porcentaje es con blanco incluido. Sí. Primera y segunda vuelta es sin blanco. favorece sin la primera blanco minoría. incluido. Claro. Rosendo, un tema que yo considero que es importante. Alberto Fernández Sí. está sometido a situaciones de alta temperatura y presión que prueban el material, es decir, su temperamento. ¿Cómo lo ves reaccionando frente a distintas situaciones? Quisiera yo no contar esta situación en un restaurante porque ya data de hace un año, no hace falta verla. ¿Cómo pensás que le juega esto a él, que había propuesto un giro al centro y diferenciado de Cristina? A ver, yo te diría lo siguiente. A mí me parece más que en votos esto transmite una idea
de que no estás ganando. Es decir, cuando vos ves a alguien que se está enojando, la idea que está transmitiendo, es que no está ganando. El candidato, cuando se siente que está ganando, lo ves tranquilo, afable. Cuando él siente, y no es que no pueda ganar, lo que pasa es que en los últimos 2 meses me parece que, lo que veníamos diciendo, Macri descontó ventaja en este momento. Me parece que es más la atención de una campaña que ven que no la terminan de encauzar que otra cuestión. Muy bien, gracias. No, gracias a Rosendo. ustedes. Claudio Suchovicki va a reemplazar hoy a nuestro querido José del Río en Mesa Chica. Y fíjense el menú. Envidiable. Ratazzi y Sergio Berenstein. Yo lo voy a mirar. Los invito. Hasta mañana. Thank you.